bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Tenemos medio abandonado en la última temporada este rubro de Filmoteca Online que implica viajar, el turismo por distintos lugares del mundo, cosa que en otras temporadas hemos hecho muchas veces con diversos cortos. Turismo vetusto, por supuesto, turismo siempre vinculado con el pasado porque son cortos viejísimos. Bueno, hoy vamos a volver un poco sobre eso con un film que no sé cómo se llama porque el título justo está cortado, está el resto de los títulos y el equipo técnico. El corto fue dirigido por un señor von Hammer, que parece haber trabajado mayormente en documentales y en cosas hechas para la televisión. Es austríaco. Y después de una larga introducción en donde se ve parte de Viena y tal, nos concentramos en el tema del documental, que es el Palacio de Schönbrunn, ¿no? Que es uno de los más importantes del mundo y un centro turístico fundamental de Austria. Supuestamente es el Versalles vienés, y por ahí pasó toda la aristocracia, media aristocracia europea pasó por allí. Lo interesante del corto es que está hecho más o menos hacia 1949-50, es decir, mientras el corto nos muestra el Palacio de Schönbrunn con todo su barroco pasado, uno puede ponerse a ver, por ejemplo, El Tercer Hombre y se va a encontrar con Viena en la misma época hecha pelota por la Guerra Mundial, ¿no? Entonces, para poder tener dos perspectivas de la misma cosa, este doble programa es muy recomendable. Bueno, acaba entonces este corto anónimo, que además tiene otra virtud la copia, que es que ha conservado perfectamente el color. Es una copia en Technicolor, así que se ve formidablemente, y podremos, como sucede de hecho en la copia, fingir que entre esos muros históricos podemos bailar un minué. Bien, capital británica, llena de vida y de movimiento. En muchos lugares apenas si se distingue de las otras ciudades europeas. Y, sin embargo, en medio de este mar de casas, continúa existiendo el antiguo mundo de los jardines que se conserva intacto desde siglos y siglos. Los jardines y parques de Schönbrunn, por ejemplo, datan de la época del barroco tardío. Sus fuentes y cascadas, las piedras conmemorativas de sus manantiales, marcadas con las iniciales de los monarcas, y una multitud de ninfas y genios, armonizan maravillosamente con el cuadro de conjunto de los jardines barrocos. Esta encantadora vista de la leyenda parece abolir toda noción del tiempo, confundiendo el aspecto del presente con la visión del pasado que ella misma evoca.
este ambiente, resulta posible volver a vivir durante algunos instantes la caprichosa amenidad de una época pasada, tal como si continuara viviendo en nuestros días. Un juego de la imaginación, una maravilla alegórica. Los artistas creadores de la fuente de Neptuno quisieron expresar su concepto sobre la evolución del ser humano desde sus orígenes. Partiendo de la gama de las formas animales, su obra culmina en el semblante libre de todo temor del Rey de la creación. La fachada de Schönbrunn se refleja en el agua. Desde numerosos caminos y paseos se nos ofrecen pintorescas vistas parciales del palacio hasta que aparece en toda su totalidad ante nuestros ojos, bañado de luz y en medio de la riqueza infinita de colores de sus maravillosos parques. Sobre la colina que domina el palacio y sus alrededores se elevan las arcadas triunfales de la glorieta, encima de las cuales, siempre alerta y vigilantes, se hallan las águilas de la Casa Imperial de Austria, las águilas de Schönbrunn. Surgiendo de la frondosidad de los bosques, como del reino de las tinieblas, las estatuas y figuras de dioses y héroes se nos presentan radiantes de luz. Al igual que las ninfas que custodian el correr de las aguas en las fuentes y manantiales, ellas son los guardianes vigilantes de la suntuosa flora que nos deleita con el encanto de sus múltiples colores. El manantial de la ninfa Egeria dio al parque y al palacio el nombre de Schönbrunn, que no significa nada más que fuente bella. Como testimonio de su poderío, mandaron construir los emperadores el palacio hace 300 años. La historia de Europa está estrechamente ligada al nombre de Schönbrunn. María Teresa, madre de María Antonieta. Francisco I, padre de María Luisa. Y el emperador Francisco José, el último que se alojó en el palacio. Aquí se criaron los hijos de los emperadores. Aquí pasó su infancia María Antonieta, futura reina de Francia. En esta época, el pequeño Mozart dio sus primeros recitales de piano en presencia de la corte. Aquí es donde el aguilucho, el hijo de Napoleón, jugaba con los niños de la Casa Imperial de Austria, todos ellos libres y, sin embargo, cautivos del implacable ceremonial de su corte.
palacio se compone de más de 1400 piezas, cámaras, salas y salones, donde la luz reina por doquier. El siglo XVIII se caracterizó por su forma de ornamentar los muros con tapices de flores, frutas y paisajes. Los jardines fueron trasplantados al interior del palacio, en cuyos salones podemos admirar pinceladas en metales preciosos, toda clase de guirlandas y arabescos. Innumerables arañas iluminan los salones en un derroche de luz, que produce efectos sorprendentes entre aquellos magníficos espejos que fueron testigos del Congreso de Viena, que es recordado por la historia como uno de los más bellos y voluptuosos festejos del siglo pasado. La ornamentación graciosa y delicada del Extremo Oriente, con sus motivos de flores, arbustos, pájaros y dragones, fue una de las más preferidas por los austriacos del siglo XVIII. ¿No representa una maravillosa fusión del Oriente y del Occidente la soberbia colección de miniaturas de Persia y de la India engastadas por finos dorados rococó? Esta decoración mural de la Cámara de los Millones, la más lujosa y costosa del palacio, le da la nota particular que la caracteriza. Las águilas que Napoleón ordenó colocar sobre los pilares de la entrada principal no han sido retiradas jamás. Ellas no solo nos recuerdan hoy la presencia del emperador francés, sino también la suerte de su hijo, el rey de Roma y duque de Reichstadt, que vivió y murió en Schönbrunn. La imagen de una época acabada y consumada en sí misma vuelve a desfilar ante nuestros ojos con esta carroza vacía de la remisa de los emperadores no germánicos, de los emperadores de Austria, reyes de Hungría y de... Algunos de estos monarcas tuvieron un final trágico, regresando muertos a Viena. El emperador Maximiliano, que fue fusilado en México. La emperatriz Elizabeth, apuñalada en Ginebra. Se ruega no tocar los objetos. Es mejor no perturbar las leyendas.
Los relojes marcan el transcurso del tiempo. Mas el fiel espejo del recuerdo hace revivir las horas del pasado. Los frescos que cubren los techos de los salones ilustran este pasado glorioso que, a pesar de hallarse tan lejos de nosotros, sigue viviendo en nuestros días. Y tan solo con un poco de pena y nostalgia podemos salir de estos lugares donde se mezclan lo pintoresco y la belleza, la grandeza y el delicioso perfume de la leyenda, para regresar al presente. Y salimos de Schönbrunn como de un sueño que parece haber sido dibujado por el lápiz de oro de la luz dentro de la variada imagen de la ciudad.